Sombra sobre Michitepec. Nací en un pueblo tranquilo, o al menos eso solía ser. Te cuento esto porque lo que vivimos ahí no puede quedarse enterrado entre los rumores. Todo comenzó cuando empezaron a faltar gatitos al amanecer. Primero fue Michitoño, un amigo de la infancia que todos creímos que se había ido de parranda. Luego desapareció Michilina, una gatita que siempre ayudaba en la iglesia del pueblo. Al tercer día ya eran 5 los que no aparecían, y lo más extraño es que las casas donde vivían amanecían cerradas por dentro, como si nada hubiera pasado. Mi Michimadre estaba aterrada. Una madrugada me despertó sacudiéndome con las patas. Michilo, levántate, me dijo con la voz rota. Señaló mi frente. Corrí al espejo y vi un rasguño fresco, como si alguien me hubiera marcado mientras dormía. No dolía, pero la marca brillaba tenuemente bajo la luz de la vela. Una línea torcida, casi como un garabato. No fui el único. Ese mismo día, varios michis del pueblo mostraban marcas idénticas en distintas partes del cuerpo, en la mejilla, en el lomo, en las patas. Nadie recordaba haber soñado nada, pero todos coincidíamos en haber sentido una presión en el pecho durante la noche, como si algo invisible nos sujetara. El miedo se extendió. Los ancianos aseguraban que era obra de una michibruja que rondaba por las calles cuando la luna menguaba. La llamaban la sombra miau, porque se movía como una sombra espesa que arrastraba un murmullo al pasar. Esa misma noche decidí no dormir. Me acurruqué junto a la ventana con una vela encendida, la libreta en las patas y los oídos atentos. A medianoche, el aire se volvió espeso, como si toda la casa se hubiera sumergido bajo el agua. Las velas chisporrotearon y se apagaron. Entonces la vi. Una figura alta, negra, caminando lentamente por la calle polvorienta. No tenía rostro, solo 2 ojos de fuego que giraban de un lado a otro, buscando. Cuando se detuvo frente a mi casa, sentí que mi cuerpo entero se paralizaba. Su garra se levantó y, aunque estaba a varios metros de distancia, sentí un ardor en la frente, justo sobre la cicatriz. Me tiré al suelo y grité, pero mi voz no salía. La sombra se quedó inmóvil, como escuchando, y luego siguió caminando hasta perderse en la oscuridad. Al amanecer, desaparecieron otros 3 gatitos. Todos tenían marcas iguales a las nuestras, pero más profundas, como si hubieran sido arrancados de adentro por esas garras invisibles. La desesperación nos unió. Una noche nos reunimos en la plaza del pueblo con faroles, palos y machetes. El plan era simple, cazarla. Los michis mayores decían que si la michibruja era atrapada en plena cacería, se podía obligar a mostrar su verdadera forma y destruirla. Esperamos en silencio, con el corazón en la garganta. Cuando el aire volvió a hacerse pesado, supimos que se acercaba. Entre la niebla apareció la sombra miau, arrastrando las patas como si flotara. Los faroles apenas la iluminaban, porque la oscuridad parecía tragarse la luz. ¡Ahora!, gritó Michipoldo, el panadero. Corrimos todos hacia ella. El machete de Michipoldo atravesó la sombra, pero no cortó nada, simplemente se hundió como si estuviera golpeando humo espeso. Yo le lancé un farol directo al lomo y el fuego se apagó al instante. De pronto, la michibruja estalló en un chillido ensordecedor que reventó ventanas y nos hizo doler los oídos. Entre ese grito apareció una silueta distinta, más sólida, una gata vieja, con el pelaje enredado, los ojos amarillos y la boca cosida con hilos negros. Intentamos sujetarla, pero se movía como un animal salvaje. Sus garras eran largas, y cada vez que tocaba a uno de nosotros dejaba marcas idénticas a las que llevábamos en la piel. Michipoldo cayó al suelo convulsionando, mientras la michibruja lamía la salsita picante que brotaba de su herida. El miedo nos desbandó. Corrí hacia la iglesia con otros 3 michis, y ahí fue donde encontramos al padre Michibaldo rezando frente a un cruz de madera. Le gritamos lo que estaba pasando. El michipadre tomó agua bendita, la arrojó al aire y nos ordenó volver con él. Cuando llegamos a la plaza, ya quedaban pocos en pie. Los demás estaban tirados en el suelo, con las marcas brillando como brasas.
La Michibruja se erguía sobre ellos, alargando sus garras para absorberles la vida. El padre Michibaldo levantó la cruz y comenzó a rezar en voz alta. La bruja chilló, retorciéndose, pero aún así seguía firme. Yo, temblando, recogí uno de los faroles y le arrojé el aceite encendido. Esta vez el fuego sí prendió. Su cuerpo se incendió, iluminando todo el pueblo con un resplandor rojizo. Los gritos fueron horribles. La Michibruja ardía, pero en medio de las llamas seguía riendo, y su risa era tan fuerte que parecía provenir de todos lados. El aire olía a pelo quemado y a carne podrida. Cuando por fin su cuerpo se deshizo en cenizas, los michis marcados en el suelo dejaron de convulsionar. Algunos sobrevivieron, otros no. Creímos que todo había terminado, pero al volver a casa descubrí algo que me heló la sangre. Mi marca, la que tenía en la frente, seguía brillando. Y no era la única, muchos en el pueblo la conservaban también. Cada amanecer, aunque la Michibruja había desaparecido, aún faltaban gatitos en Michitepec. No sé si la quemamos del todo, o si solo liberamos la sombra que llevaba dentro. Lo único seguro es que su maldición sigue caminando entre nosotros. El aquelarre del Cerro Michinegro. Dicen que hay cosas con las que no se juega. Yo nunca hice caso. Y si hoy estoy contando esto es porque los demás no volvieron. Todo empezó como una apuesta. Estábamos reunidos una noche, un grupo de amigos, compartiendo historias de miedo. Alguien mencionó el Cerro Michinegro, ese monte oscuro que se ve a lo lejos, cubierto siempre por nubes negras, aunque sea temporada de cielos despejados. Se decía que ahí se juntaban las Michibrujas. Que en cada luna nueva, decenas de siluetas felinas rodeaban una fogata y bailaban hasta que el aire se llenaba de gritos y aullidos. Nosotros nos reímos. Nadie en su sano juicio iba a creer esas cosas. Pero yo tuve la brillante idea de decir, pues vamos, ¿no? Subimos esta noche y comprobamos que son puras tonterías. Los demás aceptaron. 5 en total. Éramos inseparables. Pensábamos que nada podía asustarnos. Qué equivocados estábamos. Subimos sin planear nada. Solo llevamos unas lámparas y un poco de agua. La noche estaba cerrada, sin luna, y el cerro parecía un monstruo inmóvil frente a nosotros. Desde el primer paso, sentí que el aire ahí era distinto, pesado, como si nos envolviera una bruma invisible. No pasó mucho tiempo antes de que los sonidos del pueblo se desvanecieran. No había grillos, ni viento, ni nada. Solo nuestros pasos sobre la tierra seca. A la mitad del camino escuchamos algo. Un murmullo. Al principio pensamos que eran nuestras mentes jugándonos una broma, pero luego lo escuchamos todos, voces, muchas voces, cantando algo que no entendíamos. Eran como gruñidos mezclados con maullidos largos, que se repetían en un ritmo imposible de olvidar. Es el viento, dijo Michiel, aunque ninguno lo creyó. Seguimos subiendo, y de pronto lo vimos. En lo alto del cerro, había un resplandor naranja. Una fogata. Pero no era como las nuestras. Las llamas no bailaban hacia arriba, sino hacia los lados, como si estuvieran vivas, retorciéndose contra el suelo. Y alrededor de ese fuego, las vimos. Decenas de figuras felinas, encorvadas, cubiertas por mantos desgarrados. Algunas caminaban en círculos, otras se arrastraban como si no tuvieran huesos. Y todas, absolutamente todas, cantaban esa misma melodía extraña que habíamos escuchado desde abajo. Nos quedamos helados. Ninguno habló. Ninguno se atrevió a moverse. Hasta que Michiberto, que siempre fue el más terco, susurró. ¿Les dije? Eran solo michis disfrazados. Se adelantó unos pasos, dispuesto a gritarles, cuando uno de ellos levantó la cabeza. Jamás olvidaré esa mirada. Sus ojos no eran ojos, eran dos huecos brillando como brasas. Y al verlo, las demás michibrujas también se giraron hacia nosotros. El cántico se detuvo de golpe.
El silencio fue peor que el ruido. De un momento a otro, las michibrujas comenzaron a correr hacia nosotros. No caminaban ni trotaban, corrían como bestias, con una velocidad imposible. Sus mantos se abrían y dejaban ver garras enormes, dientes torcidos, colas largas que parecían serpientes. ¡Corra!, grité. Y lo hicimos. Bajamos el cerro sin mirar atrás, tropezando, rodando, arañándonos con cada piedra. Escuchábamos los maullidos detrás, chillidos tan agudos que parecían rompernos los oídos. Una risa, luego otra, luego decenas. Nos estaban persiguiendo. En algún momento, Michoel cayó. Se atoró con una raíz y rodó cuesta abajo. Nos detuvimos apenas un segundo, pero cuando intentamos ayudarlo ya era tarde. Las sombras lo alcanzaron. Escuchamos su maullido. Largo, desgarrador, interrumpido por un chasquido seco. Después nada. Queríamos volver por él, pero era imposible. Si lo hacíamos, todos terminaríamos ahí. Seguimos corriendo, sin dirección, sin aliento. No sé cómo, pero logré llegar al pie del cerro junto con Michiel y Michifredo. Michiberto no apareció. No sabíamos si había tomado otro camino o si también había sido atrapado. Nos escondimos entre los arbustos, temblando, mientras las figuras pasaban por encima de nosotros. Sus ojos brillaban en la oscuridad, buscando, olfateando, riéndose. Una de ellas se detuvo frente a mí. Podía oler su aliento podrido, sentir cómo sus garras rasgaban la tierra a unos centímetros de mi cara. Estuve seguro de que ahí se acababa todo. Pero entonces, un canto más fuerte, más grave, resonó en lo alto del cerro. Todas las michibrujas se giraron al mismo tiempo y regresaron a la fogata, como si algo las hubiera llamado. Nos quedamos paralizados hasta que no escuchamos nada más. Solo entonces corrimos de regreso al pueblo. Desde esa noche, nunca volvimos a hablar del tema. Michiel se fue a vivir con unos parientes en otra ciudad. Michifredo enfermó y se fue al cielo de los Michis semanas después, sin explicación. De Michiberto y Michoel nunca volvimos a saber nada. Yo sigo aquí. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas siluetas rodeando la fogata. Y escucho el canto. Siempre el mismo canto, como si se hubiera grabado en mi cabeza. Sé que tarde o temprano, me volverán a llamar. Porque en el cerro Michinegro, nadie entra y sale sin pagar un precio. La maldición de la Michibruja de Michistlán. No sé si alguien más haya pasado por algo parecido a lo que voy a contar, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que la culpa me termine por consumir. Mi nombre no importa, basta con decir que soy un michí nacido y criado en Michistlán, un pueblo pequeño, de calles empedradas y techos de teja, donde cada sombra parece esconder secretos. Desde que era un michito, escuchaba a los viejos hablar de la Michibruja de Michistlán. Decían que había fallecido hacía muchas generaciones, que la atraparon practicando artes oscuras y que, en lugar de desaparecer, había jurado regresar con cada luna nueva. Yo nunca creí demasiado en esas historias, hasta que comenzaron mis sueños. Todo empezó hace unos meses. Al principio, eran apenas murmullos. Voces lejanas, como un coro apagado que me llamaba por mi nombre. Yo despertaba sudando y con la sensación de que algo me observaba desde la ventana. Pensé que eran pesadillas por el cansancio, pero con el tiempo los sueños se hicieron más claros. Ya no eran voces sin forma, eran cánticos. Palabras que no entendía del todo, pero que se repetían en un tono grave, como si decenas de gargantas roncas las entonaran al mismo tiempo. Y entre esas voces, una destacaba, aguda, áspera, como el chillido de un ratón, pero más siniestro. Esa voz no solo me llamaba, me ordenaba. Con el tiempo, noté que siempre ocurría lo mismo, soñaba los cánticos y, al despertar, había salido de casa sin darme cuenta. Me encontraba parado en la calle, con la luna nueva escondida tras las nubes, y los faroles de aceite parpadeando débilmente.
Nunca recordaba haber abierto la puerta ni haber caminado. Era como si algo me arrastrara mientras dormía. La primera vez que lo conté, nadie me creyó. Mis amigos se rieron y los más viejos solo me advirtieron que no siguiera escuchando esas voces. Si la michibruja te llama, no respondas, decían. Pero, ¿cómo podía ignorar algo que ya estaba dentro de mi cabeza? Una noche, los cánticos fueron tan fuertes que desperté con un dolor en los oídos. Salí tambaleando de mi cuarto y, cuando me di cuenta, estaba en la plaza central. Las calles estaban desiertas, solo yo bajo la farola. Y entonces la escuché. Ven, Michito, ya casi llegas. Me quedé helado. No era un sueño. La voz estaba allí, junto a mí, invisible. Sentí como las patas me temblaban, pero al mismo tiempo algo me obligaba a avanzar. Caminé hacia el callejón detrás de la iglesia abandonada. Ese lugar siempre había estado prohibido para nosotros, porque ahí, decían, habían colgado a la michibruja siglos atrás. La piedra del suelo todavía tenía manchas negras que nadie lograba limpiar. Al llegar, vi algo que me heló la sangre, un círculo de velas verdes encendidas, aunque nadie había podido prender fuego esa noche, porque el viento era demasiado fuerte. Dentro del círculo, una silueta se alzaba, un cuerpo de Michi, pequeño, encorvado, cubierto con un manto raído. Era ella, la michibruja de Michistlán. No podía verle los bigotes, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. Abrió la boca y el mismo canto que escuchaba en sueños salió de su garganta. Y, para mi horror, yo lo repetí. Mi boca se movía sola, pronunciando esas palabras antiguas. De pronto, el suelo tembló. Una grieta se abrió justo en el centro del callejón y un hedor insoportable salió de allí. La michibruja me señaló con una garra torcida. Tú me trajiste, ahora tú me devolverás. No entendí lo que quería decir, pero sentí algo recorrer mi cuerpo, como si la vida me estuviera siendo succionada. Me miré las patas, el pelaje comenzaba a caerse, dejando la piel desnuda y gris. Grité, o al menos lo intenté, pero de mi boca solo salió un maullido ahogado. Entonces, de la grieta surgieron más voces. Decenas, cientos, todas repitiendo los mismos cánticos. Vi sombras con ojos brillantes asomarse, extendiendo sus patas hacia mí. Y entre ellas, distinguí rostros de michis que había conocido, michis que habían desaparecido del pueblo años atrás. Somos suyos. Susurraron. Y ahora tú también lo serás. El pánico me dio fuerzas. Logré apartarme del círculo, corriendo lo más rápido que pude. Sentía que las garras de esas sombras me rozaban la cola, que la bruja me seguía, gritando mi nombre con esa voz espantosa. Corrí hasta mi casa y me encerré. No he vuelto a dormir bien. Los cánticos regresan cada noche, más fuertes, más claros. A veces despierto con las velas verdes encendidas en mi cuarto, aunque nadie más las haya visto. Y cada día que pasa, el pelaje de mis patas se vuelve más delgado, como si la maldición ya hubiera empezado a devorarme. He pensado en huir de Michistlán, pero dicen que la maldición de la michibruja no se rompe con la distancia. Una vez que te llama, es tuya para siempre, me dijo un michi anciano, mirándome con tristeza. No sé cuánto tiempo más pueda resistir. Las sombras me visitan incluso cuando estoy despierto. Las veo reflejadas en los charcos, en los cristales, detrás de las esquinas. Y cada vez son más nítidas. Sé que terminaré en el fondo de esa grieta, junto a los otros que cayeron antes que yo. Lo único que puedo hacer es dejar este testimonio aquí, con la esperanza de que alguien lo escuche y evite responder a los cánticos. Porque si la michibruja de Michistlán empieza a llamarte en sueños, ya no hay vuelta atrás. El pacto en el bosque de las 7 uñas. Mi michimadre se estaba apagando. Cada respiración era un suspiro roto, cada maullido un esfuerzo que partía el alma. El pueblo me ofrecía nada más que miradas tristes y palabras vacías, hasta que alguien murmuró,
En el bosque de las 7 uñas vive la Michibruja. Puedes salvarla, si estás dispuesto a pagar el precio. No dudé. Nunca había dudado. Caminé hasta el límite del bosque mientras la noche se espesaba, y el aire se llenaba de olores desconocidos, hojas húmedas, tierra negra, algo dulce que olía a salsita picante y miel quemada. El bosque parecía respirar, inhalando y exhalando, y mis patas se hundían en la hojarasca húmeda como si el suelo mismo quisiera retenerme. Entre los árboles, las sombras se movían con vida propia. Cada rama crujía con un ritmo extraño, y sentí ojos que me observaban desde la oscuridad, siguiendo cada paso. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. La Michibruja no apareció de inmediato, solo escuché un susurro, primero lejano, luego cercano, que parecía llamar mi nombre. Michirilo, dijo una voz fina y húmeda. La vi entonces, entre los troncos retorcidos. Su pelaje blanco reflejaba la luz de la luna, pero sus ojos eran pozos negros que parecían absorber toda mi voluntad. Sus garras brillaban con un destello metálico, y cada movimiento suyo hacía que el bosque temblara. ¿Sabes por qué has venido?, dijo. Puedo salvarla. Pero no sin un precio. No vacilé. Haré lo que sea, dije. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no era amable, era afilada, como un filo que corta sin aviso. El precio es aquello que más amas. Mi mirada cayó sobre la cueva entre los árboles donde había dejado a mi Michimadre. El dolor me atravesó el pecho. ¿Está bien? No dudé en pronunciar las palabras que sellarían mi destino. Ella movió sus garras en círculos, y el aire se volvió pesado, cargado, como si cada hoja y rama del bosque respirara mi miedo. Una luz blanca emergió de sus ojos y tocó la cueva. Escuché el maullido débil de mi madre, y luego un silencio absoluto. Ve, susurró la Michibruja. Mira lo que has ganado. Caminé temblando hacia la cueva, y la encontré, viva. Mi Michimadre estaba allí, con los ojos abiertos y brillantes, respirando tranquila. Mi corazón explotó en alivio, y por un instante olvidé el miedo, la Michibruja, todo. Corrí hacia ella, la envolví entre mis patas, la olí, la sentí. Estaba viva. Pero entonces algo cambió. Mi Michimadre parpadeó y me miró. Sus ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo extraño, metálico, como si hubiera absorbido algo de la Michibruja. Su mirada no era de alegría, sino de evaluación. Michirilo, dijo con un maullido que no era totalmente suyo. El aire se heló. Cada pelo de mi lomo se erizó. El bosque parecía susurrar, y escuché pasos invisibles acercándose, los árboles crujían, respiraban. La Michibruja apareció detrás de mí, y su sonrisa era más cruel que nunca. El precio que debes pagar no se mide en monedas ni en favores. Sus palabras eran un látigo en mi mente. Lo que más amas, ahora lleva mi marca. Miré a mi Michimadre. Su cola se enroscaba sobre su cuerpo de una manera antinatural. Su pelaje tenía una línea blanca, brillante, que formaba una espiral en su lomo. Mis patas temblaron. Esa era la marca. Mi Michimadre ya no me pertenecía. Mi amor, mi vínculo, todo lo que sentía, estaba contaminado por la Michibruja. Intenté gritar, intentar correr, pero mi cuerpo estaba rígido. Cada movimiento mío parecía manipulado por hilos invisibles que surgían de la Michibruja. Mi Michimadre se acercó a mí, su mirada fija, fría, y sentí como algo me atravesaba, un dolor que no era físico, sino más profundo, en el alma misma. Ahora eres parte del bosque, dijo la Michibruja, y desapareció en un parpadeo. El bosque se cerró sobre mí. Cada sombra me rozaba, cada árbol parecía inclinarse para observarme. Mi Michimadre se acurrucó junto a mí, pero no como antes. Sus ojos me evaluaban, y su pelaje brillaba con la marca que la Michibruja había dejado. Mi corazón latía, pero no por alivio, sino por el terror de comprender lo que había hecho. Intenté hablar, pero mi maullido era extraño, metálico, mezclado con un eco que no era mío.
Mi amor por ella no había desaparecido, pero estaba distorsionado, contaminado, como si la Michibruja hubiera intervenido en nuestra esencia misma. Cada latido me recordaba que no había escapatoria. Miré el bosque, oscuro y silencioso, y comprendí que no podía volver atrás. Lo que más amaba estaba a salvo, sí, pero jamás sería como antes. Mi vínculo estaba roto, mi tranquilidad arrancada, y la sensación de soledad me aplastaba aunque no estuviera solo. La Michibruja había ganado, y yo había firmado con mi corazón. Me acurruqué junto a mi Michimadre, sintiendo la marca en su pelaje y en el mío. El bosque respiraba alrededor, y yo sabía que el horror no estaba en lo que veía, sino en lo que sentía, la certeza de que había entregado lo más valioso, y que ahora era parte de algo que jamás podría comprender ni escapar. Y mientras la luna brillaba sobre nosotros, una pregunta quedó latiendo en mi mente: ¿quién había salvado a quien realmente, y quién ya estaba perdido? El lago de los maullidos. Si alguien llega a escuchar este relato, por favor, eviten Michoacán en la madrugada. Hay cosas que deberían seguir ocultas en el agua. Todo empezó con una apuesta tonta entre amigos. Estábamos reunidos en la plaza del pueblo. La charla terminó girando hacia el lago del Camino Viejo, ese cuerpo de agua tranquilo que de día parece inofensivo, pero del que los viejos nunca hablan sin fruncir el ceño. ¿Qué se escuchan maullidos?, dijo Michiban riéndose. Pues claro. El agua hace eco, ¿qué esperaban? Miauteo, siempre buscando probar su valor, propuso algo peor. Vamos a comprobarlo. Hoy mismo. Nadie quiso quedar como cobarde. Así que agarramos unas linternas y caminamos por el sendero de piedra. La luna estaba oculta tras nubes pesadas, y cada paso parecía guiarnos hacia algo que no deberíamos ver. Al llegar, el lago lucía sereno, demasiado sereno. Ni un insecto revoloteaba en la orilla, ni un sapo croaba. El silencio era tan denso que escuchar nuestros propios pasos sobre la tierra húmeda nos incomodaba. Nos sentamos en la orilla, fingiendo calma, hasta que Miauteo lanzó una piedra al agua. El sonido del chapoteo se alargó más de lo normal, como si la superficie fuera hueca. Y luego, lo escuchamos. Un maullido. Largo, lastimero, proveniente de lo profundo. Nos miramos en silencio. El maullido se repitió, esta vez acompañado de otro, más agudo, como el llanto de un michito recién nacido. ¿Escucharon eso?, preguntó Michinardo con un hilo de voz. Yo apenas pude asentir. El agua empezó a agitarse, aunque no había viento. Olas pequeñas golpeaban la orilla, y cada golpe traía consigo un maullido distinto. Algunos eran roncos, otros parecían chillidos agudos, otros apenas susurros húmedos. Era como si todo un coro invisible maullara atrapado bajo la superficie. Michiban se levantó, fingiendo valentía. Seguro hay túneles abajo, o ranas raras, se detuvo de golpe, señalando al agua con la pata. Apenas lo vimos, una silueta oscura flotaba en medio del lago. Parecía un tronco, pero luego se movió contra la corriente inexistente. Giró sobre sí misma, y la linterna de Miauteo iluminó algo que nos heló el alma. Un rostro felino, hinchado, con los ojos abiertos y la boca desencajada, flotaba entre las ondas. Maullaba, pero el sonido no salía de su garganta, salía del agua misma. No tuvimos tiempo de reaccionar. Más siluetas comenzaron a emerger. Decenas de cuerpos de michis, desgarrados, enredados en algas negras, con las bocas abiertas en maullidos eternos. Algunos se hundían y volvían a salir, otros parecían nadar en círculos sin patas, como si una fuerza invisible los manipulara. Miauteo gritó, pero algo lo jaló del tobillo. Lo vimos caer al suelo y arrastrarse hacia el agua como si el barro lo tragara. Corrimos para ayudarlo, agarrándolo de las patas delanteras, pero era como si una docena de garras invisibles lo estuvieran jalando desde abajo. «¡No me suelten!», y chillaba, desgarrando su voz. Su cuerpo fue levantado en vilo, hundido hasta la mitad.
De entre las olas salió una pata delgada, huesuda, con uñas más largas que cualquier garra natural. Era gris y brillaba como metal oxidado. Lo jaló de un tirón y desapareció con él bajo el agua. Todo quedó en silencio otra vez. El lago se calmó, como si nada hubiera pasado. Solo quedaba la linterna de mi auto flotando, iluminando círculos débiles sobre la superficie. No nos atrevimos a hablar, pero al retroceder, el agua volvió a agitarse. Esta vez, no eran cuerpos flotando, eran sombras. Siluetas más grandes, con rostros que no parecían de michis, pero que tenían colas y orejas deformes. Bailaban bajo el agua, contorsionándose en movimientos imposibles, y cada vez que abrían la boca salían los maullidos que nos habían atraído. Michinardo, con los ojos desorbitados, empezó a repetir en voz baja: no son michibrujas, no son michibrujas. Pero yo lo vi con claridad. En el fondo del lago, entre las sombras, estaba ella. La michibruja, con el rostro cubierto de algas, los ojos brillando como dos faroles verdes, y la boca moviéndose sin descanso, dirigiendo aquel coro de lamentos. Señaló hacia nosotros. El agua de la orilla se levantó como manos líquidas, extendiéndose. Corrimos, pero yo escuchaba tras de mí el chapoteo de esas garras de agua persiguiéndonos. Al llegar al sendero, volteé un instante. Vi cómo el lago se cerraba sobre sí mismo, tragando las luces, los cuerpos y el último grito de Miauteo, que aún resonaba aunque ya no estuviera. Logramos llegar al pueblo, pero algo quedó marcado en nosotros. Yo escucho los maullidos cada vez que bebo agua. Cada vaso, cada charco, cada gota que cae en la pila, trae consigo un eco. A veces es la voz de Miauteo, llamándome. A veces son decenas, pidiendo que los libere. No sé cuánto tiempo podré resistir. El agua es necesaria, pero ya no me calma la sed. Cada trago me sabe a tierra podrida, a maíz agrio, a algas. Y cada trago me acerca más a ese lago. Sé que tarde o temprano volveré a la orilla. Y cuando eso pase, la michibruja terminará de arrastrarme con los demás. La marca de la michibruja blanca. La gata apareció una tarde sin anuncio alguno. La niebla la rodeaba, pero no hacía ningún ruido al caminar. Su pelaje blanco brillaba bajo la luz difusa del sol, y sus ojos parecían absorber la realidad a su alrededor. Ofrecía curaciones milagrosas, pelajes que recuperaban brillo, patas que no dolían, colas que se erizaban sin dolor. Los gatos enfermos del pueblo se acercaron primero, y aquellos que aceptaron su ayuda experimentaron un alivio inmediato, casi como un milagro. Al principio nadie sospechó nada. Los gatitos ancianos parecían revivir bajo su toque, sus movimientos se volvían ágiles, sus respiraciones profundas. Todos sonreían, o al menos lo intentaban. Pero algo en su mirada me hizo retroceder. Un escalofrío recorrió mi lomo, y noté una pequeña línea brillante que aparecía en el pelaje de Michipardo, uno de los primeros en recibir su ayuda. Era apenas visible, pero algo en ella latía con un calor extraño. Pronto descubrí que no era un caso aislado. Cada gatito que recibía la curación desarrollaba la misma marca en algún lugar de su pelaje. Era un diseño en espiral, imperfecto y vivo, que parecía moverse y latir por sí mismo. Intenté advertir a los demás, pero nadie parecía notarlo. La gata blanca caminaba por el pueblo con pasos silenciosos, su mirada fija en cada gatito que marcaba. Una noche me acerqué a Michipardo para examinar su marca más de cerca. Cuando lo hice, un olor metálico y húmedo invadió mi nariz. Mis patas se erizaron y sentí algo rozando mi cola, aunque no había nadie cerca. La gata estaba detrás de mí. No la había escuchado llegar. Sus ojos eran pozos fríos que me atravesaban. La cola se enroscaba sobre su cuerpo con lentitud, en un gesto que parecía envolver todo el aire a su alrededor. Sin previo aviso, los gatitos comenzaron a convulsionar. El primero fue Michipardo. Su cuerpo se dobló de manera imposible, sus ojos se abrieron más de lo que la naturaleza permitiría.
Su pelaje empezó a abrirse en grietas que brillaban con un blanco cegador. Podía sentir como algo invisible lo agarraba y lo retorcía, y cada respiración suya producía un silbido que quemaba mis oídos. Los demás intentaron escapar, pero la gata dibujaba mentalmente las marcas en cada pelaje, y éstas se encendían con fuerza, como si alimentaran un fuego dentro de cada gatito. La niebla del pueblo se densificó, y los techos, las calles y los faroles comenzaron a deformarse a mi alrededor, como si todo respondiera a la presencia de la michibruja. Intenté alejarme, pero mis patas se hundían en la tierra húmeda, y cada vez que levantaba una pata para correr, sentía que una garra invisible me sujetaba, tirando de mi lomo y de mi cola. Mi corazón latía con fuerza y la marca en mi propio pelaje comenzaba a brillar, palpitante, avisándome de que yo también había sido tocado por ella. La gata se acercó lentamente, flotando apenas sobre el suelo. Sus garras tocaban los pelajes de los gatitos, alimentando un dolor que no era físico, pero sí insoportable. Las marcas brillaban como brasas vivientes, y los maullidos de los atrapados se mezclaban en un coro ensordecedor. Cada sonido me quemaba los tímpanos y me obligaba a mantenerme inmóvil. Intenté saltar hacia un pozo cercano, buscando escapar de su alcance, pero mi reflejo en el agua no era mío. Era una versión gigantesca de la gata blanca, flotando sobre mí, con los ojos brillando y garras extendidas. Mis patas no respondían, y sentí que la espiral en mi lomo crecía, absorbiendo todo mi ser, mezclando mis maullidos con los de los otros atrapados. La presencia de la michibruja se volvió abrumadora. Su cuerpo se alargaba, sus garras tocaban las marcas de los demás, y los gatitos flotaban, retorciéndose bajo la energía que ella emanaba. La marca de la espiral palpitaba dentro de mí, viva, con un peso que no podía ignorar. Cada respiración era un tirón, cada latido un recordatorio de que la michibruja no estaba simplemente tocando nuestros cuerpos, sino absorbiendo nuestras almas, convirtiéndonos en parte de su poder. Finalmente, la gata se inclinó hacia mí, y sentí su aliento helado y húmedo llenando mis pulmones. Una sensación metálica me recorrió el cuerpo, como si miles de garras invisibles me tocaran de golpe. Susurró mi nombre dentro de mi mente: ahora eres mío. Y luego, de manera súbita, desapareció. La niebla se disipó, el viento se calmó, y los otros gatitos cayeron al suelo. Sus marcas seguían brillando, pero ellos permanecían, respirando, aunque sus ojos estaban apagados, vacíos. Miré mi propio pelaje, la espiral seguía allí, viva y palpitante, un recordatorio de que la gata blanca no se había ido. El pueblo amaneció en apariencia normal. Las casas intactas, la luz del sol iluminando la calle. Pero las marcas seguían, visibles para quienes podían mirar con atención. Algunos gatitos caminaban como si nada hubiera pasado, pero sus movimientos eran torpes, sus ojos vacíos. La gata blanca no estaba, pero su presencia persistía en cada marca, respirando bajo la piel de los que habían aceptado su ayuda, esperando, observando. El vuelo de las 13. La Michice DMX se sentía distinta bajo la luz de la luna llena, el aire era denso, cargado, como si respirara con nosotros. Desde los techos, entre los edificios y antenas, vi 13 siluetas felinas volando, recortadas contra la luna. Sus cuerpos parecían normales al principio, pero sus movimientos eran imposibles, flotaban sin aleteo, se deslizaban con precisión sobrenatural, formando un cortejo que parecía orquestado por un maestro invisible. Tomé mi cámara y comencé a seguirlas. Cada salto de un techo a otro hacía vibrar mi lomo de emoción y miedo. Quería capturar el momento, tener pruebas de lo que otros michis solo comentaban con temor en los callejones. Pero había algo en sus ojos, brillantes, inhumanos, que me helaba la sangre. Las 13 siluetas giraron hacia un edificio abandonado, y el viento comenzó a soplar con fuerza. La luz de la luna se reflejaba en sus pelajes, blancos y negros, como manchas que se movían en sincronía. Cada paso mío sobre el concreto parecía hacer eco en la ciudad vacía. Intenté gritar,
pero mi maullido se ahogó en la garganta. Al entrar en el edificio, sentí un olor a metal, a polvo viejo y a algo más, algo que no podía identificar. Las siluetas se posaron sobre el borde del techo interior, observándome. De repente, un maullido colectivo resonó, profundo, gutural, y no solo provenía de ellas, sino de todas las sombras a mi alrededor. Mis patas temblaron, y un frío intenso se apoderó de mi lomo. Quise retroceder, pero una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Mis patas se movían solas, y la cámara temblaba en mis garras. La primera silueta descendió lentamente, y entonces vi la verdad, sus cuerpos empezaban a transformarse. No completamente, pero lo suficiente para que la carne pareciera estirarse sobre sus huesos de forma antinatural. Sus colas se alargaban, sus garras crecían, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Un aroma a salsita picante y a pelaje quemado inundó el aire. Intenté saltar, pero mis patas parecían pegarse al suelo. Las otras siluetas comenzaron a descender también, y sentí como el aire se llenaba de un murmullo que parecía mezclar maullidos con risas, un sonido que me desgarraba desde el interior. Las 13 figuras comenzaron a rodearme. No se movían con rapidez, sino con una precisión que hacía que cada giro fuera imposible de esquivar. Una de ellas rozó mi lomo y sentí que algo se adhería a mi pelaje, una especie de hilo invisible que se hundía en mi piel. Cada maullido se volvía más intenso, más profundo, como si cada nota perforara mis huesos. Intenté correr hacia la salida, pero el edificio parecía alargarse, los techos y pasillos deformándose como un laberinto vivo. Cada esquina a la que doblaba mostraba otra silueta, esperándome. El murmullo de maullidos se volvió un coro ensordecedor, y vi que los otros michis que se habían atrevido a seguirlas antes estaban allí, flotando, suspendidos en el aire, sus cuerpos retorcidos, sus ojos vidriosos. Sentí que algo me atrapaba por las patas traseras y me levantaba del suelo. La cámara cayó de mis garras, y la recogí al vuelo mientras me sostenía en el aire. Desde mi posición, podía ver cómo las siluetas se movían alrededor mío, formando un círculo perfecto. Sus garras trazaban líneas en el aire, y de esas líneas emergían filamentos luminosos que parecían raíces, alcanzándome, enrollándose alrededor de mis patas y mi cola. El primer toque me quemó, no en carne, sino en el interior. Un dolor profundo me recorrió el lomo. Mis maullidos se mezclaban con los suyos, y comprendí que estaban transfiriendo algo, una especie de energía o maldición. Cada contacto hacía que las marcas aparecieran en mi pelaje, no visibles al principio, pero palpitantes, vivas, pulsando como si tuvieran conciencia propia. Intenté liberarme, pero más filamentos surgían, cubriendo mis patas, mi lomo y finalmente mi cola. Sentí que mi cuerpo se estiraba, se alargaba, como si las siluetas estuvieran moldeando mi forma para que encajara en su cortejo. No podía gritar, no podía moverme a voluntad, solo dejaba que los hilos me envolvieran, y cada segundo el dolor se volvía más intenso. De pronto, las 13 figuras comenzaron a elevarse hacia el techo. Yo también fui arrastrado hacia arriba, mi cuerpo ya irreconocible, más delgado, más largo, mis garras más afiladas, mi pelaje marcado con espirales que ardían. Podía sentir los ojos de las siluetas dentro de los míos, como si compartiéramos un mismo pensamiento. La procesión debía continuar, y yo ya no era dueño de mi cuerpo. Llegamos a la azotea, y la ciudad se desplegó bajo nosotros como un mapa oscuro. Las 13 figuras volaban juntas, y yo flotaba entre ellas, obligado a seguir cada giro, cada movimiento, como si hubiera nacido para formar parte de aquel vuelo. La luna llena nos iluminaba, pero no era luz, era un espejo que reflejaba nuestro horror, la deformidad de nuestros cuerpos, el dolor que se extendía con cada latido de nuestras marcas. Un maullido final resonó, más profundo que todos los anteriores. Sentí que la energía de la silueta se fusionaba con la mía. La cámara cayó de nuevo, y pude ver, desde el suelo, como mi reflejo volador ya no era yo. Era parte del vuelo, parte de las 13, un miembro más de la procesión maldita que recorría la ciudad en la noche, arrastrando a quienes se atrevían a mirar. No hay retorno. No hay salvación.
solo la sensación de flotar eternamente, marcado, observado, unido a las 13 siluetas que jamás permitirán que me separe de su cortejo. Susurros en el panteón. El aire estaba helado y silencioso, y la niebla parecía caminar antes que yo. Mis patas hundiéndose en la tierra húmeda del panteón, cada hoja marchita crujía bajo mis pasos, y un olor a humedad y tierra removida llenaba mis fosas nasales. No había luna, solo la oscuridad completa, pesada, como si el cielo se hubiera desplomado sobre mi chiluca. Caminaba entre las lápidas, algunas tan antiguas que ni siquiera podía leer los nombres grabados en ellas. Había rumores de que nadie debía entrar de noche, pero la curiosidad me llevó allí, y ahora cada sombra parecía más larga de lo natural, cada árbol más retorcido. Una ráfaga de viento hizo que un par de velas apagadas temblaran, dejando ver por un instante figuras que no reconocía. Siluetas que se deslizaban entre los mausoleos, que desaparecían cuando miraba directamente. Mi corazón golpeaba fuerte, y aún así seguía avanzando, arrastrando mis garras sobre la grava suelta. Un maullido agudo, distante, me hizo detenerme. No era un maullido normal, sonaba como si proviniera de debajo de la tierra misma, profundo y desgarrador. Giré sobre mí, pero la neblina ya había tragado el sonido. Respiraba rápido, y la sensación de ser observado se volvía más intensa. Las lápidas parecían susurrar mi nombre, pero no eran voces reales. Sentí un frío recorrer mi lomo, como si miles de ojos invisibles me estudiaran. Intenté correr, pero la tierra parecía más densa, atrapando mis patas. Cada vez que levantaba la mirada, veía una sombra diferente, que desaparecía antes de que pudiera acercarme. De pronto, un olor metálico me golpeó la nariz, salsita picante. Y entonces las voces comenzaron, primero débiles, apenas un murmullo, y luego claras, maullidos que se mezclaban con susurros, llamando a otros nombres, llamándome. Michijandro, una voz fría y húmeda se deslizó entre los mausoleos. Mi respiración se aceleró. El viento movía las hojas de manera extraña, y el sonido de piedras rodando hacía eco, como si alguien invisible caminara cerca. Cada vez que levantaba una pata para avanzar, sentía la presión del aire, como si algo me empujara hacia atrás, intentando obligarme a detenerme. Avancé entre los mausoleos, y vi un mausoleo más grande que los demás. La puerta de hierro estaba entreabierta, y un débil resplandor naranja se filtraba por las rendijas. Algo en su interior me llamó, y aunque quería huir, mis patas avanzaron solas. Dentro, el aire estaba aún más denso. Una vela consumida estaba encendida en el centro, y alrededor de ella se dibujaban símbolos antiguos con ceniza. El resplandor iluminaba formas que no pertenecían a la vida, ojos brillantes que parpadeaban desde las paredes, garras que aparecían y desaparecían entre los escombros. Un maullido más cercano me obligó a girar la cabeza. Allí, sobre un sarcófago abierto, estaba un pequeño cuerpo de Michi, temblando, con los ojos abiertos y brillantes en la oscuridad. Intenté acercarme, pero el cuerpo desapareció antes de tocarlo, dejando un frío que calaba hasta los huesos. El sonido de pasos secos resonó detrás de mí. Me giré y no había nadie, pero algo rozó mi cola. Una sombra se movía entre las lápidas, sin forma clara, solo un par de ojos que brillaban como carbones. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de avanzar, pero mis patas ya no obedecían, atrapadas en la grava. De repente, el maullido se volvió multitud, docenas de voces, todas a la vez, provenientes de todas partes. Escuchaba risas y llantos, maullidos de dolor y súplicas, y algo invisible me empujaba hacia el mausoleo grande. Caí sobre mis patas delanteras, tratando de escapar, pero cada vez que lo intentaba, la sombra me empujaba de nuevo, más cerca del centro del cuarto. Un frío húmedo me envolvió y sentí garras rozando mi pelaje, invisibles pero reales. Sus maullidos se transformaron en un coro frenético, ensordecedor. La vela parpadeó y mostró formas que se retorcían en el suelo, figuras de michis,
algunos con cuerpos normales, otros deformes, garras largas y colas que se enroscaban sobre sí mismas. Cada una me miraba con ojos que ardían. Intenté saltar hacia la salida, pero una garra invisible me atrapó del lomo y me levantó del suelo. Mis patas no tocaban nada, y un viento helado me envolvió. La voz volvió, clara y cercana. Ven, a nuestro lado. Sentí que mi pelaje se erizaba mientras mis patas temblaban, y mis sentidos se confundían. Oía mi propio corazón mezclado con cientos de latidos desconocidos. Las sombras se acercaban más, y sus maullidos llenaban cada rincón, haciendo imposible pensar. La vela parpadeó de nuevo, y las formas desaparecieron, dejando solo la oscuridad. Pero no estaba solo, un par de ojos brillaba frente a mí, fijos, y en el aire olía a tierra removida y pelo quemado. Sentí las garras rodeándome, invisibles, tirando de mi cola y mi lomo, obligándome a permanecer allí, atrapado. El aire se volvió pesado, la temperatura bajó, y un susurro constante, imposible de ignorar, me obligó a agachar la cabeza. Cada susurro era un maullido, cada maullido una promesa de dolor. No había lugar donde correr. Cada lápida, cada árbol, cada sombra parecía parte de un diseño que me tenía marcado. Intenté saltar hacia la salida, pero la puerta estaba más lejos de lo que recordaba. Los pasos resonaban detrás de mí, pero nadie se veía. Finalmente, sentí que algo me empujaba al suelo. Mi corazón latía con fuerza, y un frío intenso se mezclaba con el aroma metálico de la tierra. Mis ojos se cerraron instintivamente, y los maullidos se convirtieron en un suspiro, lento y pesado, que parecía rodearme desde todas direcciones. El panteón estaba vivo, respirando, moviéndose con cada sombra y cada lápida. Cada sonido parecía multiplicarse hasta ser insoportable, y en el aire flotaba un aliento helado que me obligaba a permanecer inmóvil, atrapado por algo que no podía tocar ni ver, pero que existía con certeza absoluta. No había escapatoria. La oscuridad, el frío, los maullidos y las garras invisibles me rodeaban, recordándome que el panteón de Michiluca no estaba vacío y que las sombras no me soltarían hasta que ellas quisieran. El Grimaumorio prohibido. Siempre he sido curioso, demasiado curioso para mi propio bien. La biblioteca del pueblo era un lugar polvoriento y silencioso, pero nadie jamás me dijo que entre sus estantes descansaba un Grimaumorio prohibido. Lo encontré por accidente, escondido detrás de un montón de pergaminos amarillentos. Estaba encuadernado en cuero negro, con símbolos que parecían moverse si no los mirabas fijamente. El título, grabado en letras que parecían arañazos, decía, Rituales de la garra oculta. No sentí miedo al principio. Lo abrí con cuidado y, al primer vistazo, un olor metálico me golpeó la nariz, como a salsita picante seca mezclada con ceniza. Las páginas estaban llenas de dibujos, garras gigantes, ojos que brillaban en la oscuridad, figuras felinas retorcidas. Y debajo de cada dibujo, instrucciones detalladas para invocar presencias invisibles. No podía apartar la mirada. Cada palabra parecía susurrar directamente a mi mente. Hazlo, solo una vez, descubre. Esa noche, llevé el libro a mi habitación. Cerré la puerta, apagué la luz y encendí una vela. No sabía qué esperaba encontrar, solo quería ver si las historias eran ciertas. Comencé a leer en voz alta un ritual sencillo, un círculo dibujado en el suelo, algunas marcas con ceniza y un pequeño cántico en un idioma que no conocía. Al principio, nada pasó. El aire era denso, pero eso me pareció normal. Luego escuché un susurro. No era mi voz, ni la de nadie que conociera, sino algo profundo y áspero. Michinardo. Me giré de golpe, y mi habitación se sentía más pequeña, como si las paredes respiraran. El círculo en el suelo parecía vibrar. Mis patas temblaban, pero no podía moverme. Una sombra surgió del círculo. Primero era apenas un contorno negro, luego se definieron ojos que brillaban como carbones encendidos y garras largas que se estiraban hacia mí. Quise gritar,
pero mi maullido se ahogó en la garganta. El libro se movió solo, cayendo al suelo abierto en la página siguiente. Las palabras parecían cambiar, como si escribieran solas instrucciones nuevas, más complejas, más peligrosas. La sombra me observaba, silenciosa, pero podía sentir cómo su atención me quemaba la piel. Instintivamente, retrocedí, pero una pata invisible me sujetó por el lomo y me arrastró de vuelta al círculo. Caí sobre la ceniza y sentí el olor a metal y tierra húmeda mezclarse con un calor que quemaba. «Hazlo, termina», susurraba la voz, dentro de mi cabeza esta vez. Mis garras comenzaron a dibujar líneas sin mi control, formando símbolos que jamás había visto. La vela parpadeaba y se apagó. La oscuridad se volvió absoluta, y entonces escuché cientos de maullidos, todos distintos y todos a la vez. Algunos eran lastimeros, otros parecían carcajadas. El suelo del círculo comenzó a abrirse como si fuera líquido. Un portal oscuro, profundo y lleno de ojos brillantes apareció ante mí. Uno de los ojos me miró directamente y pude sentir que penetraba mis huesos, hasta el centro de mi ser. Intenté saltar hacia atrás, pero la fuerza que me había sujetado antes me lanzó al centro. Caí en el portal. El aire olía a hojas podridas, y sentí cientos de garras rozarme con fuerza, pero sin herirme del todo, como si quisieran marcarme. «Bienvenido, Michinardo», dijo la voz, ahora clara, y rodeándome. «Ahora eres parte del ritual». Todo a mi alrededor se movía, deformándose. Los muros de mi habitación desaparecieron y aparecieron árboles retorcidos, con ramas que tenían ojos y bocas que me observaban, maullando. Sombras largas se deslizaban sobre el suelo, siguiendo cada movimiento que hacía. Cada vez que intentaba retroceder, otra garra surgía de la nada, tocando mi cola, mis patas, mi lomo. El portal parecía vivo. Miradas felinas me acechaban desde lo profundo, pero no podía determinar cuántas eran. Algunas parecían reír, otras maullar de dolor, todas moviéndose en sincronía, haciendo imposible distinguir dónde empezaba una y dónde terminaba otra. El grimeumorio seguía abierto a mi lado, y aunque sabía que debía cerrar el ritual, mis patas no me obedecían. Todo estaba enloqueciendo, y sentí que mis propios músculos se rebelaban, dibujando líneas y símbolos por inercia, alimentando aquel abismo oscuro. La voz volvió a hablar. «Tú lo abriste, ahora somos uno». Sentí como si mis sentidos se fragmentaran. Mi pelaje ardía, mis garras vibraban, y los maullidos se mezclaban con los míos, como si un coro de almas atrapadas hubiera invadido mi cuerpo. Cada inhalación traía garras invisibles, cada exhalación un maullido desconocido. De repente, una de las garras me tocó la frente. Un destello de luz me cegó y caí al suelo, exhausto. El portal se cerró de golpe, llevándose consigo todo rastro de mi habitación. Sin embargo, algo había cambiado, mis ojos reflejaban centenares de luces diminutas, y al mirar mis patas, vi marcas grabadas, símbolos que ardían con un calor que no podía ignorar. El libro permanecía abierto a mi lado, pero las palabras ya no eran legibles. Solo podían sentirse, un pulso constante, un latido oscuro, un murmullo que prometía regresar. Intenté moverme, pero sentí que algo seguía dentro de mí, algo que no era yo, algo que maullaba en un idioma imposible, algo que me observaba mientras respiraba y pensaba. Nunca más pude mirar el grimeumorio de la misma forma. Cada vez que cierro los ojos, escucho susurros, garras invisibles rozando mis patas y ojos brillando desde la nada. Y sé, sin necesidad de pensar, que el portal que abrí sigue allí, esperándome, siempre. La casa. Estudio mucha arquitectura, y como muchos de mi edad, no suelo creer en las historias viejas que cuentan los michiabuelos. Sin embargo, desde que escuché sobre la casita de la michibruja mía, me obsesioné con el lugar. Decían que la michibruja había hecho pactos con fuerzas invisibles y que los planos de su casa eran imposibles de entender porque las habitaciones parecían moverse por sí solas. Un atardecer,
armado únicamente con mi libreta de croquis, decidí entrar. Quería demostrarme a mí mismo que todo era puro cuento. La casa estaba al final de una calle polvorienta en Michistenco, cubierta de enredaderas secas y con la madera del pórtico carcomida. Empujé la puerta y aunque rechinó con fuerza, se abrió con facilidad. El interior estaba en penumbra, con un olor a humedad mezclado con algo más, un aroma dulzón, casi como a flores podridas. Encendí mi linterna. La primera sala era pequeña, con el piso de piedra irregular y las paredes cubiertas de símbolos tallados directamente sobre el yeso. Me acerqué a uno, dibujando con el lápiz su forma extraña, hasta que escuché un susurro. Me giré de golpe, pero no había nadie. Me obligué a reír, diciéndome que seguramente era el viento colándose entre las grietas, pero mi voz sonó hueca, incómoda. Avancé al pasillo principal. La distribución del espacio no tenía sentido. La casa se veía pequeña desde afuera, pero dentro parecía extenderse hacia atrás con habitaciones interminables. A la izquierda encontré una escalera que subía demasiado alto para un techo tan bajo. A la derecha, un corredor lleno de puertas. Dibujé un boceto rápido, intentando mantener proporciones, pero al levantar la mirada me di cuenta de que el pasillo se había alargado más de lo que había anotado. Me detuve, desconcertado. Seguí avanzando. Cada puerta que abría daba a cuartos distintos, una cocina con ollas oxidadas que goteaban algo oscuro, un baño con espejos rotos que deformaban mi reflejo en docenas de fragmentos, una recámara donde la cama estaba hecha, como si alguien aún durmiera ahí. Los murmullos regresaron. Ahora no era una sola voz, sino varias, que parecían debatirse entre sí en un idioma antiguo, como un cántico suave que se mezclaba con mis pensamientos. Me llevé una pata a la oreja, pero las voces estaban dentro de mí, no afuera. Al intentar salir, noté algo terrible, el pasillo ya no llevaba hacia la entrada. Giraba sobre sí mismo, torcido, como un laberinto. El aire se volvió pesado, y en cada bocanada sentía que algo me observaba. La luz de mi linterna titilaba. Michanuel, ven. La voz volvió, clara esta vez, y provenía de la escalera. Contra toda lógica, subí. Los peldaños crujían, y cada paso parecía hundirme en un eco viscoso, como si la casa me tragara. Al llegar arriba, encontré un cuarto enorme, imposible de encajar dentro de los límites de la vivienda. Era un taller, planos colgados por todas partes, dibujos micharquitectónicos de estructuras irreales, con ángulos que se retorcían y escaleras que no llevaban a ningún sitio. Entre los papeles había uno con mi nombre escrito, Proyecto, Michanuel. Me quedé paralizado. Tomé el plano con las garras temblando. Era un croquis de la misma casa, pero diferente. Los pasillos se expandían hacia un vacío interminable, las habitaciones giraban sobre sí mismas, y en el centro había una figura, un punto oscuro, mi nombre estaba ahí, dibujado dentro de esa sombra. Las voces aumentaron, susurrando todas al mismo tiempo, riéndose, llamándome. De pronto, las paredes comenzaron a torcerse. Las vigas se estiraban como ramas, los planos se agitaban solos, descolgándose de los clavos. Todo el cuarto vibraba, como si estuviera vivo. Me lancé hacia la escalera, pero ya no estaba. El piso había cambiado, y debajo de mí se abría un vacío. Cerré los ojos y corrí en dirección contraria. Crucé habitaciones deformes, corredores que se retorcían. Cada puerta que abría daba al mismo taller, con los planos colgados y mi nombre escrito en ellos. Mi respiración se volvió jadeante, y el sudor me empapaba. No entendía cómo podía estar atrapado en un espacio tan pequeño que, por dentro, se sentía infinito. Finalmente, encontré la entrada. Reconocí la puerta carcomida y me lancé hacia afuera, cayendo sobre el polvo de la calle. El aire fresco de la noche me golpeó, y por primera vez me atreví a mirar atrás. La casa estaba igual que siempre, quieta, como si nada hubiera pasado. Apreté la libreta contra mi pecho. Cuando más tarde revisé mis croquis, descubrí algo imposible, cada dibujo que hice dentro de la casa había cambiado.
Ahora mostraban los mismos planos imposibles que vi en el taller, con mi nombre escrito en el centro. Desde ese día no puedo dibujar sin que aparezca esa sombra alrededor de mis trazos, deformando lo que hago. Y lo peor es que, en ocasiones, cuando estoy a punto de dormir, escucho que me llaman otra vez, como si la casa quisiera que regrese.